podemos casi empezar. Tengo el gusto de presentaros esta tarde a Camilo Sánchez. Camilo Sánchez es ingeniero, más de 10 años de experiencia en el mundo de la seguridad electrónica. Y hoy Camilo nos va a hablar especialmente del mundo de la seguridad en los sistemas de videovigilancia. Como sabéis, la vigilancia se ha utilizado desde siempre para, de alguna manera, securizar o vigilar los accesos. Hoy en día, Schneider Electric tiene una propuesta inteligente de videovigilancia. Y sobre eso nos va a hablar Camilo, sobre cómo los sistemas hoy en día son capaces de identificar y adelantarse de forma proactiva a los posibles problemas que tengamos de vigilancia. Sin más, os dejo con él. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por acompañarme en esta charla. La idea de esto es, vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis inteligente de video, lo que podemos hacer directamente con nuestras cámaras y lo que podemos hacer a través de la alianza que tenemos con IBM, ya un poco más a nivel de software que podemos instalar en un servidor y demás. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con estas preguntas. Básicamente tenemos dos acá donde hacemos una reflexión y preguntamos, bueno, ¿puede un operador detectar un objeto abandonado al estar visualizando una cámara? De pronto sí. Si el operador está visualizando todo el tiempo la misma cámara, si voltear a mirar a ningún lado, con seguridad el operador en algún momento va a ver si están dejando un objeto abandonado allí. Pero ¿qué pasa si estamos monitoreando no una cámara sino 4 cámaras, 16 cámaras, 32, 64, 128? Imposible tener en todas las 128 cámaras la atención del operador para saber en qué momento y en cuál de ellas me dejaron ese objeto abandonado. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Por decir algo, una persona que saque un torniquete. Si yo estoy viendo a la persona en una sola cámara, tengo toda mi atención centrada en ese monitor, ¿cierto? Con seguridad puedo saber si la persona se saltó el torniquete. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy nuevamente viendo 4 cámaras, estoy viendo 9 cámaras, 16 cámaras en la misma pantalla? Sería muy complicado para ese mismo operador poder detectar esa situación de peligro potencial. Entonces, esas son algunas de las reflexiones iniciales. Y en sí, vamos a ver qué es la analítica de video. Entonces, la analítica de video es el análisis inteligente que tenemos, que permite tener una alarma ante situaciones potenciales de peligro. Detección de comportamientos sospechosos como merodeo, intrusión, estacionamiento en lugares prohibidos, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que estamos hablando es bastantes formas, bastantes algoritmos que yo puedo ir corriendo entendida como analítica de video, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente acá estamos pasando de una vigilancia reactiva, que es lo que tenemos nosotros cuando ocurre un evento y vamos y buscamos el video ya después de que ocurrió, ¿cierto? Como siempre lo vemos nosotros en las noticias, ¿de acuerdo? O pasamos a una vigilancia proactiva. Antes de que ocurra el suceso, ¿sí?, podemos tener una reacción a esa situación potencial de peligro. Ventajas, lo que les mencionaba, pasa de ser reactiva a proactiva, facilita la operación del sistema obviamente, mejora el tiempo de respuesta ante cualquier incidente y facilita las búsquedas de video, ¿de acuerdo? Entonces no solamente me permite tener esas alarmas en tiempo real, sino también los sistemas de grabación me van a permitir que al ocurrir esa alarma, ¿de acuerdo?, yo tenga aquí de alguna forma diferenciada lo que fue grabación continua, producto de la agenda propia de grabación que yo tengo, o producto de alguna alarma que haya ocurrido, que es lo que tenemos allí en esa banda roja. Entonces, de todas formas me va a permitir tener un índice y saber dónde se han producido las alarmas para que yo las pueda buscar con mucha facilidad en el sistema de grabación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Recuerden que la analítica de video acá, como la estamos viendo, básicamente aquí lo que estamos haciendo es un análisis de los píxeles que se presentan en las cámaras, ¿de acuerdo? Hay que tener muy en cuenta eso, y acá hemos tenido algunas experiencias, ¿cierto?, donde pues queremos detectar objetos que representan un porcentaje muy pequeño de la imagen, ¿sí? Hay que hablar que para tener una analítica de video eficaz y funcional, el objeto debe representar un porcentaje mínimo del total de los píxeles que se presentan en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no estamos viendo acá en tiempo real, ¿sí?,
mucho menos lo vamos a poder detectar con la analítica de video. Es decir, este mismo objeto que se encuentra acá en el primer plano de la cámara, es una cosa tenerlo acá y otra cosa tenerlo por acá en el fondo de la imagen, ¿de acuerdo? Cuando ya lo tengo por acá en el fondo de la imagen, muy alejado de la cámara, pues obviamente me va a presentar un porcentaje muy pequeño de todo el total de los píxeles y por ende va a ser muy difícil detectar ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces hay que mantenerlo siempre bajo esos parámetros. Vamos a tener para determinados comportamientos de analítica un porcentaje mínimo que debe representar ese objeto frente al total de la imagen que yo tengo aquí. ¿Listo? En cuanto a los analíticos o los comportamientos de analítico que podemos correr específicamente en nuestras cámaras, es decir, la misma cámara es la que está haciendo el procesamiento de ese análisis, ¿sí? Tenemos el primero, que es el sabotaje de cámara. Como ustedes lo ven en estas dos escenas, tenemos una cámara viendo esta entrada que está acá y de un momento a otro cambia la escena abruptamente a esta otra escena que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un evento producto del sabotaje de esa cámara, producto de un cambio abrupto, que puede ser que alguien pase y ponga la cámara a mirar para otro lado, puede ser que alguien ponga pintura sobre el lente de la cámara y obstruya completamente su visión, puede ser que alguien se utiliza mucho y se ve muy a menudo la obstrucción en las cámaras de los cajeros automáticos. Entonces viene nuevamente la reflexión. Si yo soy el operador del CCTV de los cajeros automáticos de un banco, a nivel nacional estoy monitoreando 1200 cajeros, imposible saber en cuál de ellas en algún momento me están poniendo un chicle para obstruir completamente. Entonces es allí donde la cámara, haciendo el análisis inteligente, va a permitir que el operador tome la acción correspondiente. ¿Listo? Un paréntesis en cuanto a eso. ¿Qué acciones puede tener? Lo importante en este caso es generar la alarma. ¿Listo? Una vez yo genero la alarma, ya en el sistema de administración yo le puedo decir qué hacer con esa alarma. Ejemplo, que me mande un mensaje de texto, que me mande un correo electrónico, que saque la cámara en pantalla completa, que saque otra cámara en pantalla completa, que gire el preset de un domo a un punto determinado, ¿de acuerdo? Lo importante es generar la alarma. Ya la acción que voy a tener posterior a esa alarma la puedo programar con completa libertad en el sistema de administración. ¿Listo? Segundo comportamiento de analítica que podemos hacer nosotros directamente en nuestras cámaras, algo que se conoce como el tripwire, que básicamente acá detecta y sigue objetos que entren en una zona. Entonces aquí, esta es una imagen producto de una cámara térmica, ¿sí?, que también aplica para este caso, donde ustedes tienen en la parte izquierda una cámara sin alarma y en la parte derecha otra cámara que se encuentra alarmada, producto de ¿qué? De la analítica. Es decir, tengo esta persona que está ingresando en esta zona restringida, ¿sí?, y por ende estoy generando la alarma inmediatamente para que el operador pueda tomar las acciones correspondientes. Detección de merodeo. Detección de merodeo se explica por sí solo. Básicamente acá yo tengo esta zona protegida. En el momento en que una persona se quede aquí rondando la escena por más de X cantidad de segundos que yo le puedo programar, inmediatamente va a generar la alarma. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, es muy importante lo que acabo de decir, todos estos parámetros son configurables. El tamaño del objeto que yo estimo va a estar por allí, el tiempo que yo estimo que esa persona va a estar allí antes de que se genere la alarma. Todo esto yo lo puedo programar y recuerden, esto lo puedo hacer directamente en las cámaras. El conteo de objetos es algo que se está utilizando muy a menudo. Básicamente acá lo que ustedes ven en esta imagen como tal es un contador de entrada y un contador de salida. ¿Listo? La diferencia entre ellos, pues en teoría me daría la cantidad de personas que se encuentran dentro de la edificación. Ahora, ¿qué hago yo con estos datos? Las cámaras tienen completamente el API abierto, el SDK abierto. Yo puedo tomar esa información, ese dígito que yo tengo aquí y lo puedo sacar para trabajarlo con el BMS o con cualquier otro sistema de la administración del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, aquí hay que tener en cuenta cuál va a ser la ubicación de la cámara, cuál es el tamaño de los objetos y cuál es el tamaño estimado que va a representar ese objeto frente al total de la imagen. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al conteo de objetos, fíjense, yo puedo tener aquí los dos contadores o más, ¿de acuerdo? Y es muy importante tener en cuenta cuál es la posición de la cámara. Esta cámara siempre debería estar
en una posición lo más perpendicular posible al movimiento de los objetos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo tengo la cámara de esta forma y el objeto se viene aproximando, no va a haber en ningún momento un punto en el cual el objeto corte esos cables invisibles que yo estoy trazando allí. Entonces, por ese motivo se recomienda que la cámara esté lo más perpendicular posible al movimiento del objeto que yo quiero contar, ¿vale? Movimiento direccional es una analítica que se utiliza de esta forma. Básicamente aquí yo tengo una dirección permitida y una dirección prohibida, ¿sí? Entonces, en el momento en que alguien circule en la dirección prohibida, pues voy a tener una alarma de esta forma como se encuentra allí en la pantalla. El objeto abandonado se explica casi que por sí solo, ¿sí? Tengo un área protegida acá. En el momento en que alguien tenga abandone, pues deje un objeto aquí en el área protegida, pues de igual manera vamos a generar una alarma para que el operador tome las acciones que tenga que tomar. El tiempo de retardo nuevamente es configurable, ¿cierto? Lo que yo tengo aquí, no sé, yo le puedo decir que el objeto abandonado que se encuentre por más de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, lo puedo programar completamente. Nuevamente, un paréntesis en cuanto a eso, hay que tener en cuenta también las condiciones de el ambiente en el cual yo voy a instalar este tipo de cámaras y en el cual yo voy a hacer o a correr el análisis inteligente de video. ¿Por qué motivo? Cuando yo tengo una cámara en exteriores, se tiene el fenómeno de las sombras, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo allí la cámara, el rayo de luz entra, incide, y de pronto hay un arbolito allí que deja su silueta en el piso, esa silueta puede llegarse a interpretar como un objeto abandonado, ¿de acuerdo? Entonces allí es donde tenemos que trabajar mucho en la programación de los parámetros que vamos a manejar como análisis de video, es decir, el tamaño y el tiempo que deben estar los objetos presentes en la escena para que se presente la alarma, ¿de acuerdo? Recuerden esto, la analítica simplemente estamos haciendo el análisis de los píxeles que van cambiando y teniendo eso en cuenta, obviamente las sombras que se presentan en las imágenes se pueden llegar a interpretar como objetos abandonados. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos programando las analíticas de video para que se minimice en la mayor cantidad posible la cantidad de falsas alarmas que vamos a tener. El objeto removido funciona contrario al que acabamos de ver. Simplemente acá nosotros tenemos este monitor. En el momento en que desaparezca ese objeto, vamos a generar la alarma para que el operador tome sus acciones correspondientes. Vehículo detenido, también casi que se explica por sí solo. Tengo el área protegida acá. En el momento en que un vehículo entre a esta zona restringida y se detenga y permanezca allí X cantidad de segundos que yo le puedo programar, de igual manera vamos a obtener la alarma. El seguimiento es algo muy interesante, lo tienen nuestros domos PTZ, tiene sentido hablar de ellos en los domos PTZ. ¿Por qué motivo? Porque acá me va a permitir que una persona de un tamaño determinado, que yo puedo programar en algún momento, en el momento en que esta persona ingrese en la escena, la misma cámara PTZ va a iniciar la secuencia de seguimiento a esa persona. Aplica nuevamente solamente ¿para qué? Para las cámaras PTZ. Las anteriores que acabamos de ver aplicarían ¿para cuáles? Para las cámaras PTZ. ¿Listo? Ok, acá, bueno, un ejemplo de lo que sería la analítica de video. Tenemos nuestro tripwire aquí y una persona que ingrese por encima del torniquete, pues va a generar la alarma. Acá tendríamos otro ejemplo, una persona que ingrese en esta zona restringida, pues de igual manera va a generar la alarma. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Todas las analíticas que acabamos de ver se corren directamente en la cámara. ¿Listo? ¿Qué me permite esto? Me permite que la cantidad de cámaras que yo tenga, es decir, si yo tengo un sistema de 32 cámaras, las 32 cámaras pueden tener la analítica de video funcionando. ¿Sí, señor? Como sabemos de que el sistema analiza la energía almacenada en cada píxel, me imagino que la compañía debe tener unos requisitos de qué tipo de cámara, porque nosotros no podemos colocar el software por qué tipo de cámara. Entonces, qué tipo de cámara o cuáles son las restricciones a cierto tipo de cámara para que ese software opere en la mejor condición posible. Perfecto. Hasta acá las que acabamos de ver
son todas las analíticas de video que vienen incorporadas en nuestras cámaras, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas cámaras? Las que tienen plataforma extendida, es decir, tienen un procesador para lo que es el video como tal y tienen otro procesador para lo que es el análisis del video, ¿de acuerdo? Pero las analíticas que acabamos de ver aplican única y exclusivamente para estas cámaras que nosotros tenemos con plataformas extendidas. Todas las analíticas que usted puso ahí son susceptibles de poner en una cámara o hay incompatibilidad. No, Sí, ¿me la repites, por favor? Quiero poner todas las analíticas de video en una sola cámara. Ajá. Ah, muy buena pregunta. Entonces, las cámaras que vienen con la plataforma extendida, ¿cierto? Tienen los 10 algoritmos de analítica de video que acabamos de ver. Pero solamente 3 de ellos pueden funcionar simultáneamente. ¿Listo? Entonces tú de esos 10 que acabamos de ver escoges 3, ¿cierto? Ya sea el de conteo, el de objeto abandonado, el de objeto removido, y los pones a funcionar, ¿de acuerdo? Todos vienen cargados, es decir que si el día de mañana ya no quieres conteo, lo desactivas y activas el otro, no tienes que pagar por ninguna licencia adicional ni nada por el estilo. ¿Listo? ¿Esa analítica de video funciona en cualquier sistema de videograbación o tiene que ser algún sistema específico? No, el sistema de videograbación también tiene que ser el de Pelco Schneider Electric, ya sea Endura o Digital Center, con cualquiera de ellos dos, ¿de acuerdo? Con cualquiera de ellos dos, las cámaras que son las que están corriendo la analítica tienen la capacidad de enviar esas señales al sistema de administración y esos dos sistemas de administración que te acabo de mencionar son los que en realidad reconocen esas alarmas de analítica, ¿de acuerdo? Llegué tarde de pronto. Tranquilo. Pero el costo de la cámara incluye las 3 licencias de... Sí, el costo de la cámara incluye las 10 licencias. Las 10 vienen ya con... Ya vienen allí. Tú escoges de esas 10 cuáles, de esas 10, 3 que quieras activar en un momento ¿Puedo dado. cambiar 3 ahora y 3 dentro de 6 meses? Sí, si de aquí a 3 meses, no sé, las quieres cambiar completamente, utilizas otras 3 que estén cargadas allí, pero no tienes que pagar ninguna tarifa adicional por el hecho de tener las otras 3. Incluso puede tenerlas en perfiles diferentes y puede usar 3 características en el día y 3 en la noche. Es algo muy importante, si lo conocemos como perfiles, ¿cierto? Entonces yo puedo manejar en el día 3 perfiles diferentes a los 3 perfiles que yo manejo de noche, ¿sí? Pero ya el total de las 10 analíticas vienen allí incorporadas en la cámara, ¿de acuerdo? Listo. Y aquí pasamos un poco a lo que es el título de la presentación, que es nuestra alianza como tal que tenemos con el software de analítica de video de IBM. Entonces acá ya no estamos hablando de algo que yo proceso en la cámara, sino algo que yo proceso en las estaciones de monitoreo y en los grabadores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata básicamente de... Nuevamente estamos hacia la tendencia de las ciudades inteligentes, todo lo que ustedes han podido ver durante el evento Experience, ¿cierto? Donde tenemos muchos inputs, ¿de acuerdo? Tenemos el pronóstico del clima por acá, tenemos el CCTV por aquí, tenemos no sé, algún software para manejar emergencias, tenemos el software para manejar tráfico, todo esto en sí son inputs ¿para quién? Para mi sistema de administración de la ciudad. Ahora, el tema acá es que nosotros vamos a tener como tal nuestro CCTV de Schneider Electric y el software de videoanalítica de IBM, que va un poco más allá de lo que ya acabamos de ver, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere esto? Entonces, algunas cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a ciudades, pues hombre, tenemos algunos retos que son los siguientes. En la gran mayoría tenemos tecnología anticuada, ¿cierto? En la gran mayoría de ciudades todavía estamos manejando CCTV análogo, entonces pues allí es muy difícil, digámoslo así, con la resolución que tienen nuestras cámaras análogas, lograr tener una analítica fiable que me permita tener gran cantidad de eventos sin falsas alarmas. Nuevamente tenemos los sistemas separados, uno por uno, hablando cada uno por su parte. Tenemos múltiples jurisdicciones, tenemos siempre presupuestos que están cada vez más pequeños y tenemos siempre las amenazas que van cambiando día a día. Adicionalmente a eso, como un ejemplo acá, nosotros tenemos que para una ciudad que tenga unos 500 cámaras, tenemos un total de 24 millones de eventos por día y unos 500 gigabytes de almacenamiento por día, ¿de acuerdo? Entonces estas cifras no son nada despreciables cuando tenemos un tiempo de retención de 5 semanas, ¿sí? Fíjense ustedes, 5 semanas me producirían alrededor de 840 millones de eventos y alrededor de unos 16 terabytes de almacenamiento, ¿sí? Entonces, si yo voy a ir a buscar un evento
algo que ocurrió con un carro amarillo, con un carro rojo, cosas de esas, pues es muy complicado recorrerme estos 16 terabytes de almacenamiento para ver dónde fue que ocurrió ese evento. Entonces aquí es donde también el análisis de video me puede ayudar a indexar esas búsquedas para llegar a, para manejar el CCTV de una ciudad de una forma más eficiente. Entonces nuevamente, tenemos esto, son nuestras cámaras, son nuestros sistemas de administración, Pelco by Schneider Electric, nuestra alianza con IBM, que son los analíticos avanzados, nos van a permitir tener una seguridad un poco más inteligente. La suite de analíticos de IBM se llama ahora Intelligent Video Analytics, ¿de acuerdo? Entonces, nos va a proveer un mejor analítico, un mejor análisis de video, nos va a permitir lo que les acabo de mencionar en el ejemplo en que yo quiera buscar un evento con un carro de cualquier color, yo le puedo decir, ok, vamos a buscar esos eventos que se encuentran con ese color. Vamos a buscar una persona que tenga, no sé, un saco de color rojo. Vamos a buscar una persona que tenga un pantalón de color negro. Y de acuerdo a eso me va a sacar los thumbnails, que son, digámoslo así, las vistas preliminares de cada uno de los videos, para que yo al hacerle clic pueda ampliarlos y hacer las búsquedas mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces la analítica no solamente me sirve para los ejemplos que vimos hace un ratico, sino también para efectuar búsquedas mucho más eficientes y mucho más rápidas en el momento de tener un evento que yo quiera encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nuevamente, tenemos nuestras cámaras de alta definición, tenemos nuestros sistemas con sistemas de rango dinámico amplio, tenemos los sistemas con analítica de video, tenemos los sistemas con domos HD y adicionalmente a eso tenemos nuestro software en este momento, el de IBM, que me va a permitir hacer ese tipo de búsquedas como les acabo de mencionar. Entonces lo que tenemos como objetivo es que tener una mejor cantidad de datos, ¿de acuerdo? Poder hacer un mejor análisis de esos datos, poder tomar mejores decisiones sobre esos datos y en sí vamos a tener una mejor seguridad en nuestras ciudades. ¿De acuerdo? Nuevamente, tenemos la opción de que capturar, pero no basta con capturar el video, simplemente, ¿sí? El video hoy en día lo estamos capturando y lo que hacemos es llenar nuestros discos duros con video, y en el momento en que yo quiera buscar un video o algo que ocurrió, tengo que recorrerme todas las cintas, tengo que recorrerme todos los discos duros para poder encontrar dónde fue que ocurrió esos eventos. Tenemos la opción de analizar esos eventos, decidir sobre esos eventos y tomar las acciones correspondientes. Entonces este analizar es muy importante porque en eso es donde está basada físicamente esta charla. ¿Cómo hago yo para analizar estos eventos? Entonces ya hablamos algo de lo que es, digamos, por colores, pero también yo puedo buscar por rostros utilizando este tipo de analítica de IBM. Entonces ellos me van a mostrar aquí, fíjense ustedes, a partir de estos rostros que yo tengo aquí, me van a aparecer algunos videoclips, ¿cierto? Me van a aparecer algunas marcas donde yo al hacerle play en esas marcas voy a tener la posibilidad de saber en qué momento esas personas hicieron presencia sobre la escena. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esto es lo que me va a permitir el software de IBM, tener analítica, no solamente tener que recorrer estos terabytes de video, que sería gran cantidad de tiempo buscando esos videos, sino simplemente algunas banderitas acá, algunos índices donde yo simplemente voy a saber que allí es probable que se haya encontrado alguno de esos eventos que se encuentran. ¿De acuerdo? Algunos de los segmentos en los cuales nos vamos a enfocar nosotros, pues es principalmente lo que es videovigilancia ciudadana, lo que es transporte, lo que es educación, las infraestructuras críticas y los edificios de alto perfil. Entonces acá tenemos algunos casos de éxito nombrados en la parte de abajo de cada uno de estos slides, donde tenemos, por ejemplo, en la parte de vigilancia ciudadana, la ciudad de Sidra, Puerto Rico, algunos subways y metros de los Estados Unidos, donde ya se está implementando esta tecnología y está funcionando al 100%. Entonces, las tres pilares de esto básicamente es reducir costos en la operación, mejorar la seguridad de los ciudadanos y atraer negocios, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes, confianza para los inversionistas que quieran llegar
extranjeros a nuestras ciudades. No hay nada como esto para decirles que nuestras ciudades son seguras. En viajes y transporte tenemos pues obviamente la necesidad de incrementar la seguridad de los medios de transporte, reducir los costos. En algunas referencias, lo que es el Italian Railway Infrastructure, el RFI, el aeropuerto de, bueno, no sé pronunciar esto, exactamente, y el Logan International Airport. En educación nuevamente pues los retos son tener escuelas mucho más seguras, tener escuelas mucho más inteligentes en cuanto a esto. Tenemos todo esto lo hemos probado de una forma muy exhaustiva en el Fresno State University, que es básicamente donde queda, en la ciudad donde queda nuestra fábrica de Pelco, en Fresno. Acá es donde se hicieron bastantes pruebas muy extensivas en la rama de educación y podemos asegurar que está funcionando al 100%. Y algunas otras instituciones educativas que ustedes ven acá en la parte de abajo. Entonces, finalmente, en la parte de los edificios de alto perfil, pues qué más decir que el Empire State, el Rockefeller Center y el World Trade Center Memorial ya está protegido con este tipo de tecnología que tenemos en esta exposición. ¿De acuerdo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. La presentación pues en realidad fue muy corta, pero pues la idea de esto era que ustedes vieran más que todo la parte de analítica de video de nuestras cámaras. Recuerden que ya viene incorporada, y adicionalmente a eso el partnership que tenemos con IBM para poder lograr un análisis de video mucho más inteligente en las búsquedas. No amplifica la imagen. No, amplificar la imagen sí, no, tenemos que mantenerlo siempre como les acabo de mencionar, ¿no? Lo que estamos viendo en la cámara es lo que podemos tener, ¿de acuerdo? O sea, es decir, tener una imagen con X cantidad de píxeles y mejorarla después de tener esa cantidad de píxeles es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre partimos de la base de lo que en principio hayamos capturado, y sobre eso es que hacemos el análisis inteligente de video. De ahí la importancia de tener cámaras de una resolución importante para poder tener la cantidad de píxeles necesaria para esto. Una pregunta, ¿este software de IBM trabaja es sobre video ya almacenado? O sea, no Sí. es para procesamiento en vivo, es almacenado. Puede trabajar sobre los dos, pero el fuerte de esto está trabajarlo sobre el video almacenado. El fuerte de esto está sobre el video almacenado. ¿Cuál es el plan de capacitación a los integradores, a los compañías por América? Sí, ¿Un plan de inducción, capacitación, sobre todo el manejo de... Sí, en principio pues contamos con algunos demos que les podemos facilitar para que se vayan empapando con esto, y estoy trabajando con IBM una agenda para que ellos traigan los ingenieros de acá y poder hacer sesiones de entrenamiento para ustedes canales.